En episodios anteriores de mi Transpirenaica llegamos al Port de l'Envalira, a 2.408 metros de altura. De ahí recorrimos todo el microestado de Andorra y tuvimos algún que otro percance, pero llegamos a nuestro destino en Sort, en donde pasaremos la noche. No te vayas todavía porque queda mucha Transpirenaica y muchos pasos de montaña. Vamos al lío, dentro intro. Nos ha comunicado la actriz de 85 años seguía el camino que va a seguir por si se desvían y por si tuvieran a lo largo de esta mañana. Van a estar muy pendientes de esas coladas de después se habría comenzado con la montaña. Buenos días, señores. Hoy, quinto día de viaje, sexto día, que ahí es día 5 de octubre y yo salí el 30 de septiembre. Y hemos pasado la noche en Sort, en la provincia de Lérida o Lleida. En camping, esta era nuestra mobile home. La verdad que el sitio es muy bonito, al lado de un río y en plenos Pirineos catalanes. Nuestra ruta va a pasar justo por aquí. Vamos a pasar un par de puertos de montaña y la estación de esquí de Baqueira Beret, y desde ahí veremos si seguimos o no seguimos. Yo creo que sí, porque está bastante cerca, así que tiraremos unos cuantos kilómetros más. No sé, no tenemos plan. ¿Dónde dormiremos esta noche? No lo sabemos. Posiblemente otro camping, otra solución como esta, y posiblemente un poco mejor que esta, aunque nos conformamos, vamos. Y con tener para cocinar y para poner la cerveza en el frigo, estamos en el paraíso. Entonces nada, vamos a montar aquí la parafernalia y nos vamos de ruta. Y ya está, ya estamos de ruta otra vez, por sexto día consecutivo, aunque los primeros dos los empleé para llegar a Barcelona desde Málaga.
Tengo vídeos reservados de esos 2 primeros días porque hice ruta muy chula, como la ruta del silencio en Teruel, y los iré sacando poco a poco. Pero ahora vamos a la Transpirenaica. Dormimos en Sort, en provincia de Lérida, y nos íbamos hacia nuestro primer puerto de montaña del día, el Port de Bonaigua, a 2072 metros, en los Pirineos catalanes. Mira la montaña nevada. Torniamo ad Andorra? No. Wow. Transpirenaica, ottobre. 2070. Bene, me gusta. Joder. Son tornantes. Sì, e lì c'è una cascata. Drone.
espectacular. Minchia che merda. Porca gira! Ma quello erano elefanti, non mucche. Rinoceronti, ippopotami, roba così. Caccata la merda. Porta fortuna Luca! Guarda che strada come sia, il gomitolo come un serpente qua sopra. Si sale ancora! Porco giuro! Non è finita. No! Stavo notando infatti! Ti guardano strano! Ti vedono con tutte, lo vedrai quello con la pala! Guarda tipo boh! Aquí estamos en el Pass de la Bonaigua. Mirad, hace fresquito, ¿eh? No mucho. Y ahí está la estación de esquí. ¿Correcto? Bueno, pues ya lo veis, el Port de la Bonaigua a 2072 metros. Tuvimos suerte de pillarlo abierto porque incluso a principios de octubre encontramos algún paso de montaña cerrado, como el Col de Uisc. La verdad es que para hacer la Transpirenaica la época mejor es entre finales de agosto y septiembre, con octubre como fecha límite. Como te retrase mucho, corres el riesgo de pillar nieve, puertos cerrados y mucho frío. Y esta era la estación de esquí de Baqueira Beret, todavía en Cataluña. Como veis, no había ni un alma por las calles y todo estaba en obras para preparar las instalaciones para la inminente estación invernal. Yo no lo he hecho posta, pero nos hemos parado enfrente de una pizzería. Y eso no lo puedo perdonar. Ahí va a caer bocadillo y pizza. Voy là. Ah, pizza. Non so che cazzo di pizza è. Y esta era Viella, otra estación de esquí muy turística y muy cerrada en esta época del año. Como era de esperar, la lluvia volvió a ser acto de presencia. Esta vez se puso a diluviar bastante fuerte. Menos mal que íbamos preparados con traje de lluvia, si no nos hubiéramos calado enteritos. Y aquí nos encontramos con el primer puerto de montaña cerrado, el Col du Portillon. Esto nos obligaría a dar una vuelta muy larga para poder entrar en Francia. En lugar de coger el puerto y entrar por Bagnères de Luchon, tuvimos que rodear el paso de montaña y entrar por Canejan. Esta que veis aquí es la antigua frontera, ahora abandonada porque ya no hace falta presentar pasaporte para cruzar, claro. Y justo en la frontera vimos una carretera que escalaba la ladera de una montaña hasta un pueblecito que se llamaba Melés. Así que, ya que nos habíamos desviado del track, pues decidimos que merecía la pena explorar aquel rinconcito del Pirineo. Non è che come ieri a qua usciamo. No, almeno ci sono i cartelli che indica che è una strada. Perché occhio, buono Ciccio.
Las motos pasan sin problema. Trattore. Minchia. Ciao. Ciao. Che bello qua, mamma. Sì. Minchia, qua ci voglio provare il drone, cazzo. Dai. Lascialo. Padrone, ci vediamo dopo, non faccio un giro in paese, va. C'era questa. Bueno, pues ese era Melés. Bonito, ¿a que sí? Y ahora nos toca otro puerto de montaña, esta vez abierto, el Col de Peysourdin, también famoso por el Tour de France.
Impresionante el col de Hyper-Surdé, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestros comentarios, a ver si me dejáis alguno. Y nada, este era el segundo puerto del día y nos hubiera encantado hacer también el tercero, el Col du Portillón, pero como estaba cerrado pues no pudo ser. La verdad es que no nos podemos quejar, vamos. El día estaba saliendo muy bien y habíamos pasado ya por sitios chulísimos como Melés, así que estábamos ya muy satisfechos y algo cansados, claro. Eran las 6 de la tarde y venía siendo hora de encontrar algún sitio donde pasar la noche. Y lo típico, a principios de octubre es temporada baja y la mayoría de hoteles o camping están cerrados. Los pocos que te contestan te dicen que tienen ya todo ocupado, así que buscamos algo barato en Airbnb y encontramos un piso en Saint-Lary-Soulan, a unos 20 kilómetros desde donde nos encontrábamos, así que nos fuimos para allá directamente. Estamos en Saint-Lary-Soulan y tenemos un pequeño problemita. Resulta que hemos reservado en Airbnb y ahora llegamos. La dirección no tiene número. No sabemos cuál es la casa. Llamamos al tío y no responde. Y creo que Emiliano ya ha pagado 40 pavos. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar toda la noche aquí, ¿no? Las cosas de los viajes. Claro, esto de no tener plan está muy bien, pero luego llega a las 7 y lo que quieres es tumbarte en la cama después de un día de viaje. Y si no la tienes, ponte a buscar tú una habitación ahora. Quedamos a la espera. No, ancora no. Non so dove mi vuole scrivere, se sulla chat di Airbnb o via SMS o via WhatsApp, quindi non so capito che può fare questo. 7:30. Estamos aquí desde hace una hora y este tío todavía no aparece. Y he buscado en Google hoteles por aquí y no hay. Todo está completo. No hay. Así que esto pinta mal.